Entonces, bueno, ya está grabando. Bienvenidos a los de la grabación, a los que nos escuchan en el más allá. Entonces, esto yo no corregí la fecha, y no en esta fecha, hoy es 15 de julio. Entonces, hoy vamos a hacer una clase de tipología textual, ¿listo? Vamos a hablar primero de cosas como el texto, ¿listo? Entonces, en general, nosotros vamos a presentar o a tener unos textos en la prueba, en la parte, pues en general en toda la prueba, ¿no? Yo siempre digo que una de las cosas más importantes es que usted se habitúe a la lectura, porque usted va a estar 8 horas prácticamente sentado leyendo textos. Sí, pueden ser textos de sociales, pueden ser textos de matemáticas, pueden ser textos de inglés, pero a la final todos son textos. Entonces, es importante que en generalidad usted tenga una buena base de lectura y de concentración para la prueba. ¿Listo? Específicamente dedicándonos a los textos de lectura, hay algunas propiedades. Pues primero porque que sea claro, ¿no? Obviamente hay textos que no son tan claros, sí, uno puede leer textos confusos, pero el IFES no tiene tantos textos que sean como ambiguos, justamente pues porque es una prueba que está enfocada para estudiantes de nuestro país, en los que se supone que tiene que llegar a los conocimientos de la mayoría de jóvenes del país y que en general todos deberíamos entender, ¿no? Entonces, claro, uno puede pensar en un texto de la literatura, por ejemplo, clásico, uno puede pensar, uy, no, el Quijote es súper difícil, sí, hay cosas del Quijote muy difíciles, o yo no soy capaz, a mí no me gusta cuando yo leo textos de los griegos, pero en general, los textos de los IFES, de la prueba IFES, van a ser textos que tienen una claridad, ¿listo? Tengan cuidado con sus micrófonos y con sus cámaras. Listo. Entonces, primero, la primera propiedad es que van a ser textos claros. Lo segundo, pues, es que nos vamos a guiar por una gramática, ¿cierto? En general, la lengua castellana o la lengua hispana va a tener una gramática que seguimos, ¿no? Nosotros asumimos, todos asumimos que, por ejemplo, árbol tiene tilde en la A, ¿sí? Sí, la tildación de las esdrújulas, la manera en la que usamos los conectores, la manera en la que usamos el lenguaje, incluso, no sé, por ejemplo, en el día a día, hay mucha gente que piensa que usar emojis es cosa como de la generación millennial, de los adultos, ¿no? Que mandar foticos de los violines, pues es cosa de grandes, ¿no? Nosotros los jóvenes mandamos stickers que nadie entiende, pero que a nosotros nos dan gracia, ¿sí? Entonces, el uso de una gramática y de la ecuación de un lenguaje según el contexto, pues también es algo que van a tener los textos, ¿no? Lo tercero, que va a ser algo de lo que nos vamos a hablar hoy, pues es de la adecuación o de la intención que tiene el autor, ¿no? De la situación comunicativa. Al final, la lectura y los textos son una manera de comunicarnos, como muchos de los otros tipos de comunicaciones que tenemos los humanos, ¿no? Los textos se fueron evolucionando a lo largo de la historia como una manera de comunicación, ¿sí? Así como lo es ponernos a hablar con alguien y contarle historias oralmente, pues en algún punto haber desarrollado un sistema de la escritura y haber podido desarrollar justamente toda esa gramática y todas esas reglas que tenemos para que X texto sea X texto, pues es también en base a una intención comunicativa. Y como les decía, no siempre tenemos la misma intención comunicativa. No es lo mismo escribirle yo un correo, por ejemplo, a la escuela de la Universidad de Ingeniería, ¿sí? A la escuela de ingeniería de la universidad, perdón, que escribirle, por ejemplo, un mensaje a su mejor amigo, ¿sí? No es lo mismo yo ponerme a escribir una obra de teatro, ¿sí? El guión de una obra de teatro, incluso el guión de una obra de teatro, el guión de una obra de una película, que si bien pueden ser géneros que se sienten diferentes, es diferente el guión de una obra de teatro al guión
que recibe un actor de una película, ¿sí? De un medio audiovisual. Entonces, los textos siempre se van a adecuar a la intención que tenga el autor. En este caso vamos a hablar ahorita de 3 tipos de textos según 3 tipos de intenciones. Bueno, en realidad vamos a hablar de más, pero nos vamos a centrar principalmente en 3 que ahorita se los voy a presentar. Como cuarto, tenemos entonces una coherencia y una cohesión como quinto. Entonces, la coherencia, más que todo, va a ser asociarlo con el tema que va a tener un texto, ¿sí? Yo generalmente cuando leo un texto me acerco o me apego a tratar solamente un tema, ¿sí? Espérenme que estás... Ya, en cualquier. Ay, no, yo. A que a su vez también no haya demasiada información. Por ejemplo, si yo tengo un título, no sé, que dice la contaminación ambiental se ha incrementado en el año 2026, ¿sí? Entonces, uno lee ese texto, por ejemplo, en un periódico, y luego le empiezan a hablar, por ejemplo, a uno, no sé, de la vacunación de los perros. O sea, me empezaron a hablar de un tema y luego yo en el texto empecé a escuchar y a leer otro tipo de tema, ¿sí? Entonces, la coherencia va relacionada con mantener el tema y la idea principal del texto. ¿Listo? Lo quinto, entonces, es la cohesión que tiene que ver cuando yo ya tengo mis ideas en torno a un tema, en torno a una idea principal, cómo cohesiono, cómo uno o cómo conecto esas ideas para que tengan fluidez, para que el receptor me entienda a mí el mensaje que yo le estoy queriendo decir. ¿Listo? Pero de nuevo, en la clase de tipología textual nos vamos a centrar más que todo en la adecuación o en la intención. ¿Listo? Entonces, todos los textos tienen una intención. Como les decía, los textos son una manera de comunicarnos, ¿sí? Entonces, no siempre vamos a tener las mismas intenciones, ¿sí? Hay algunos textos que se van a dedicar a informarnos acerca de un suceso que pasó, por ejemplo, ocurrió un temblor, ocurrió un accidente o no, se descubrió un nuevo tratamiento para una enfermedad, mientras que hay textos, por ejemplo, que nos van a criticar a una persona, ¿sí? Mientras, por ejemplo, lo que les decía, hay textos que nos van a, no sé, que se le va a dar un guión a un actor para que, pues, valga la redundancia, actúe, ¿sí? Una obra, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si bien todos son textos, miren que todos tienen una intención comunicativa diferente, porque es importante aclarar que hay muchas maneras de clasificar los textos, ¿sí? Hay bastantes, la verdad. Y hoy vamos a hablar de una clasificación relacionada con la intención comunicativa de los textos. ¿Listo? Heidi, cuéntame. Heidi. No. Listo. Entonces, quiero que se pregunten para ustedes qué son los textos o cuando la palabra texto viene a su mente, ¿qué es lo primero que piensan o qué es lo primero que se imaginan? ¿Qué piensan? ¿Qué es lo primero que se imaginan en su mente? En letras, ¿ok? Fragmentos de información, párrafos, oraciones, nos brindan Que es información. como información, yo pienso. Ajá, oraciones. Entonces yo digo que la mayoría tiene en su mente visualizado un párrafo, ¿no? ¿Sí? De líneas, las típicas líneas, oraciones, un argumento, ajá. Sin embargo, el IFES tiene dos clasificaciones oficialmente. Tiene una clasificación que nos va a decir que son textos
continuos y textos discontinuos. Muy bien, como dijo Nicolás. Entonces, hoy no nos vamos a dedicar demasiado a hablar de los textos discontinuos porque son bastantes, bueno, no bastantes, pero siempre son como 5 y siempre tienen sus cositas, sus componentes. Entonces, la clase no nos cabería en un lapso de 2 horas, ¿sí? Entonces nos vamos a centrar más que todo en los textos continuos, pero esa pregunta que les quería hacer es justamente para recordarles que los textos no solamente son párrafos, también pueden ser, o bueno, pueden estar acompañados de imágenes. Y ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Entonces, bueno, una definición técnica. El texto es un acto de comunicación lingüística completo producido en una situación comunicativa concreta, que era lo que les mencionaba, organizados según principios de coherencia y cohesión y construidos por cumplir una función comunicativa. Lo que les decía, se rige entonces por una coherencia, por una cohesión, y nos responde preguntas dependiendo de a quién habla, a quién, con qué intención y en qué situación. ¿Listo? Ejemplos, por ejemplo, de textos que no tienen nada o sea, que no tienen nada de palabras, ¿sí? Para que, digamos, que no nos imaginemos simplemente que los textos son letras, o son párrafos, o son oraciones. Esta es una novela gráfica de Sean Town que se llama The Arrival o El extranjero, creo que es, en español. Yeah. Voy a cerrarles un momento el micrófono para que haya menos interrupciones, ¿listo? Si alguien quiere hablar, pues entonces alza la mano, ¿listo? Así, y entonces yo les doy la palabra, ¿listo? Si alguien desea hablar. Si no, pues me escribe por el chat, ¿listo? También hay como una manera de mandar como mensajes anónimos, algo así. Listo, entonces, quiero que miremos, traten de mirar lo que les decía, ¿no? Entonces, quiero que se tomen un minuto, les voy a dar un minuto para que miren este texto, esta novela gráfica, y hablamos un poco de ello, ¿listo? Entonces, les doy un minuto desde ya. Listo, chicos. Entonces, ¿qué podemos decir de la historia? ¿Qué pueden ustedes sacar? Entonces, bueno, hay algo que no alcanzo a explicar aquí, pero en los textos uno habla de una información explícita y una información implícita, que yo siempre pongo la imagen con un iceberg, ¿no? Entonces piensen en un iceberg. Piensen en el iceberg y que ustedes ven el iceberg desde lejos y ustedes pueden ver por debajo del agua. Y está la línea del mar, ¿sí? Como esto, y está el iceberg y lo que está debajo del iceberg, ¿no? Pues debajo de la línea del mar, debajo del iceberg, ¿no? Entonces, la información explícita va a ser lo que uno ve a simple vista, ¿sí? Si uno va en un bote y uno ve la punta, uno dice, ay, la punta de un iceberg. Pero uno tiene que sumergirse debajo del agua para ver el resto del bloque del iceberg, ¿sí? La información que uno no ve a simple vista, sino que uno se tiene que sumergir en el agua, es la información implícita. ¿Por qué? Porque va a ser información que uno tiene que ir más allá. Entonces, por ejemplo, yo siempre hago la pregunta,
La información explícita, por ejemplo, es que el hombre en la primera viñeta, los cuadritos son viñetas, tiene una maleta, ¿no? Tiene una maleta, tiene un sombrero, tiene la mano en su barbilla, ¿no? Entonces, por ejemplo, de esa información explícita de que está en una maleta, está mirando hacia un lado y tiene la mano en la barbilla, ¿qué podemos decir de esa imagen, de esa primera viñeta? ¿Qué les hace pensar? Cuéntame, Samuel. Ah, espera, ya les doy la palabra. Que está como perdido, ajá. Ya, y ya pueden hablar. Está buscando algo, está dudoso. Exacto. O sea, lo que Buscando dónde sea, está el bus. ajá, bueno, ¿dónde está el bus? Puede ser, está confundido. Porque muchos siempre, yo siempre les hago la pregunta y muchos siempre saltan a la información implícita, ¿no? Pero también al momento de ver las imágenes, al momento de ver los textos discontinuos, que son discontinuos porque no va a haber una continuidad de letras, ¿sí? Los textos discontinuos, pues uno también tiene que ver la información que está literal, que está ahí puesta, ¿sí? Es decir, uno sabe que el hombre está como perdido porque, mire, uno ve la mano y uno ve la maleta. Es decir, ¿qué podemos decir de la maleta? Pues alguien dijo que es un turista que estaba esperando el bus, ¿sí? Ahora, por ejemplo, aquí él está viendo como una cosita que puede ser como un reloj y tiene un gesto en la cara. El gesto en la cara nos hace ver como que está como confundido, ¿no? Y luego como que alza la vista y mira esto y como que no entiende lo que está viendo, ¿sí? Por la cara, por la información que tenemos explícita. Entonces yo hago una inferencia de que él está confundido, de que él está perdido, ¿sí? Es decir, que viendo la primera viñeta y luego las siguientes tres, probablemente él no está en un lugar que le sea conocido, ¿sí? ¿Cómo se llama cuando, como que, ¿cómo se llama? Puede ser que, pueden haber dos opciones, ¿no? Puede ser que está viajando y viajó sin planes y se perdió, o puede ser también que, ¿qué pasa? ¿Cuál sería la otra opción? Si no está viajando, si no está de paseo. Que está como viajando en el tiempo, que va tarde al trabajo. Bueno, sigamos viendo. Él sigue caminando y hay aquí tres escenas. ¿Cómo sabemos que está caminando? Pues primero por las piernas. Otra cosa que además nos dice que está caminando en esta parte. El fondo, muy bien. El fondo es muy importante para que tengamos una secuencia de que está caminando. Bueno, se le cae el sombrero. Listo, veamos las siguientes. Esta es muy importante. A él se le cae el sombrero y cuando ve al piso hay como unos símbolos raros. Él coge un cuaderno. ¿Qué puede ser ese cuaderno? Su diario. Su diario, ¿qué más? La Biblia, un diccionario. Es decir, él no está si ya sabemos que no está en un lugar que conoce, no entendió el reloj y puede ser que esté teniendo un diccionario o un libro, ¿por dónde nos va guiando? Luego hay un señor como que le toca el hombro, ¿no? Y como que le habla porque vemos que tiene la boca abierta y él también le habla y él le vuelve a hablar. Y entonces él le escribe y le dibuja, ¿qué le dibuja aquí? Una cama. Está buscando un hotel. Un donde hospedarse. Ajá, entonces, bueno, para resumirles, por si alguien se quiere ver la historia, el libro trata no trata sobre el trabajo ni sobre viajar. Bueno, técnicamente puede que sí sea un viaje, pero trata sobre la gente que es inmigrante, ¿sí? Que llega a lugares desconocidos por razones de emigrar a otro país. ¿Listo? Miren que todo ese contexto es difícil de leer y solo son imágenes. Entonces, la enseñanza aquí es que no solamente los textos son párrafos, son oraciones, sino que también pueden ser imágenes. Y hoy por hoy las imágenes son algo muy poderoso. Tenemos imágenes por todos lados. Tenemos imágenes en TikTok, en Instagram, de la IA.
Tenemos ahora a gente que le encanta leer mangas. Incluso ahora en las ferias de los libros uno ha visto que más de un clásico ahora está en su versión de novela gráfica, porque es un nuevo modelo de leer. ¿Listo? Probablemente digo que el IFES va a seguir sacando cada vez más cosas gráficas, textos discontinuos. Y al IFES últimamente le encanta poner textos discontinuos. Entonces, cosas que decir de los textos discontinuos, pues que comunican información sin organizarse en los párrafos que nos imaginamos, que suelen combinar imágenes, más textos. Los memes también pueden ser una especie de texto discontinuo. Las imágenes gráficas, por ejemplo, estas imágenes clásicas de Mafalda que el IFES amaba, últimamente no he vuelto a sacar, eso es raro. Las de Pictoline, que adora con toda su alma, junto con estas de filosofía, que no me acuerdo cómo, bueno, que van explicando filosofía. Los textos publicitarios también son imágenes discontinuas, casi ya no saca textos discontinuos. Y un plus, no sé si lo puse aquí, creo que no puse esa, pero sí ven que, por ejemplo, lo que hicimos con la historieta que les mostré, tomó tiempo entender la historieta. Sí, uno dice, son imágenes, eso es fácil, pero no, ¿sí? A veces los textos discontinuos también merecen de tiempo. Sí, hay textos discontinuos que uno ve en simulacros y en pruebas anteriores que uno dice, ay, qué cosa tan chévere, qué cosa tan divina, qué cosa tan hermosa, pero no todos los textos discontinuos son tan chéveres, divinos, hermosos. Eso, pues, como para que ustedes no se predispongan a pensar que los textos discontinuos son rápidos, ¿sí? También son textos que pueden necesitar de su atención incluso más, porque le están poniendo una imagen. Y con las imágenes hay que detenérselas a leer, sí, a leer, básicamente, a observarlas. ¿Sí? Eso es como cuando uno va a un museo. Aparte de que usted le toma la foto y se toma la foto en el museo, es importante que usted se detenga a observar la obra, ¿sí? Entonces, es cosa de nuevo, de atención. Listo. Entonces, recordamos conceptos. Tenemos que tener cohesión, que es como unimos todos los elementos del texto, que, bueno, eso entraría en la clase de conectores, que quizás hablaremos un poco de conectores en la clase del sábado. Tenemos que tener coherencia. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la idea principal, del tema. Tenemos que tener una adecuación, un público y una intención, de lo que nos vamos a centrar ahora. Entonces, yo tengo una analogía loca, ¿listo? Esa analogía no se la cuenta a su profesor de lectura, ni a su profesor de lengua castellana, ni a alguien que estudie filología, ni a nadie, por favor, porque lo van a mirar raro. Es una analogía chistosa que simplemente yo tengo para que usted se acuerde de los tres tipos de textos continuos, ¿sí? Yo lo clasifico principalmente en tres, pero usted probablemente encuentre videos en YouTube, en TikTok, en Instagram, de gente dándole una clasificación de 10 textos. Para mí es importante que usted se aprenda estos tres. Si usted se aprende, o si usted recuerda y entiende estos tres, más que aprendérselos, recuerda estos tres y los comprende, yo me voy por bien servida, ¿listo? Entonces yo lo tengo en tías, ¿sí? Porque en tías, pues porque las tías son todo un personaje en nuestra cultura colombiana, ¿no? Tías, tíos, ¿sí? Pero yo lo tengo en tres tipos de tías, ¿listo? Van a ser una tía chismosa, una tía criticona y una tía diplomática, ¿sí? Entonces la chismosa va a ser el texto narrativo, porque va a ser un texto en el que usted le tiene que prestar atención al chisme, a la trama. Usted tiene que prestar atención con quién se fue los personajes, dónde se fue, si se tomaron la mano, si se vieron raros, si se insultaron, si no se hablaron, ¿sí? ¿Dónde ocurre el chisme? ¿En qué tiempo ocurre el chisme? ¿Por qué no estaba ese personaje en ese momento? ¿Sí? ¿Por qué su vecino llegó a esa hora con una mujer que no era la esposa del vecino? ¿Sí? Ese tipo de cosas, usted tiene que estar viendo quién, cuándo, cómo, a qué hora, ¿sí? En el texto narrativo. Por eso es la tía chismosa. Es la tía que usted sabe que si usted se sienta a hablar con ella, usted va a averiguar todos los chismes y cuando usted separe el chisme siguiente va a ser usted. Esa va a ser la tía chismosa, el texto narrativo. Ahora tenemos la tía criticona, que es una tía que desearíamos encontrarnos en Navidad, ¿sí? Porque usted no le fue bien en el año, usted
terminó con su novio, con su novia, usted perdió, no mentiras, no, ojalá si está, no sé, no vaya a perder el año, ¿no? Eh, no sé, usted va a estar repitiendo alguna cosa, siempre es esa tía que siempre tiene algo que decirle pasivo-agresiva o agresivamente, ¿no? La mayoría son pasivo-agresivas, pero entonces esa tía que siempre tiene una opinión aunque nadie se la pida, ¿sí? Nadie se la pida. Así es la antietrítico, ¿no? Usted tiene que recordar el texto argumentativo como una tía que tiene una opinión para dar, que va a ser la tesis. Y luego tenemos la tía cool, la tía diplomática. Lo que pasa es que esa tía cool y diplomática que amamos con nuestro corazón, ella viene cada 6 meses, si estamos de buenas, o viene cada año, hay veces que viene cada 3 años, entonces es poquita y además es chévere, es fácil de trabajar, le da plata, le trae usted ropa, le dice, papito, ¿usted qué necesita? Vamos al centro comercial, le trae zapaticos nuevos, es una tía chévere, ¿no? Entonces los textos positivos son poquitos, vienen poquito, pero nos encantan, son cool, ¿sí? Listo. Y son diplomáticos. ¿Por qué son diplomáticos? Porque a diferencia del antietrítico no van a ser objetivos con las cosas, ¿sí? Listo. Entonces empecemos primero hablando generalidades de ellos para hablar de un tema que es la idea principal. ¿Listo? Todos los textos tienen una idea principal y todos los textos tienen un propósito comunicativo. Hablemos primero de esos propósitos. Entonces, el narrativo, que es la tía chismosa, principalmente, ¿qué hace? Pues, valga la redundancia, ahorita vamos a ver excepciones, va a narrar, ¿no? Ay, pues, qué casualidad, qué bobada. ¿Qué hace el texto narrativo? Narrar, ¿sí? Narrar hechos, ya pueden ser reales, ¿sí? Por ejemplo, tenemos autobiografías, por ejemplo, no sé si alguien se acuerda que se ha leído el diario de Ana Frank. El diario de Ana Frank es hoy una novela, pero es una novela realmente de diario de alguien, ¿no? También tenemos autobiografías de gente, tenemos historias que incluso se han escrito para cuadrarlas, pues para cuadrarlas, no, para que encajen en una novela, pero son basadas en hechos reales. Mientras que tenemos, por ejemplo, novelas que son ficticias, ¿no? No sé, Harry Potter, el juego de los... No, ¿cómo es? Ahora se me olvidó el nombre. No sé, Dune, que ahora está la película súper famosa, también tiene libros, Star Wars también tiene libros, pero son historias ficticias, ¿sí? Juegos del hambre, ajá. Entonces podemos narrar hechos reales o hechos ficticios. Entonces, tenemos propósitos comunicativos, ejemplos de propósitos comunicativos, que ahorita vamos a hablar más de ellos. Entretener, reflexionar, también podemos criticar. Ejemplo de ello, por ejemplo, es la novela de 1984, denunciar, advertir algo, ¿sí? Darnos enseñanzas. Luego, entonces, tenemos la tía criticona, ¿sí? Que es el texto argumentativo, que va a defender una postura o a criticar. Entonces puede convencer, puede persuadir, puede criticar, puede denunciar, puede generar opiniones. Ejemplo de ello, una opinión. Yo siempre, bueno, no, ahorita lo digo. Ensayo, ¿no? Si cuando usted le pudieron hacer en el colegio un ensayo que puede ser una página, como hay libros que son completamente ensayísticos, ¿sí? Luego tenemos los expositivos, que es la tía cool, que simplemente va a explicar o informar sobre un tema. Entonces nos va a informar, nos va a explicar, nos va a divulgar conocimiento, los artículos científicos, por ejemplo, que son divulgativos, nos explican temas, nos van a aclarar un concepto. Entonces, bueno, esa sería la diferencia. Ahora, siempre hay una confusión entre argumentativo y expositivo, ¿sí? Suelen ser muy parecidos en su estructura aparentemente. Y uno, por ejemplo, puede ver un texto argumentativo que tiene datos. Y la gente dice, ay, eso es un texto. Ah, bueno, hago aquí una aclaración. El texto expositivo es lo que usted también puede llamar texto informativo, ¿sí? El texto informativo. Yo le llamo texto expositivo porque el texto informativo
o sea, la palabra queda un poco limitada, ¿sí? No todos los textos informan, hay algunos que explican, hay algunos que divulgan conocimiento. Entonces, no todos hacen o sea, no todos informan. Entonces, a mí me gusta más el término expositivo porque me va a exponer un tema. Pero usted le puede llamar informativo si le parece más cómodo, si ya está metido en su mente como informativo, no importa. Cuéntame, Jimena, ya te creo que no. Ah, no, sí, tienes ahí el micrófono. Ah, no, mentiras. No. Eh, Buenas noches. Lo que pasa es que yo tengo una pregunta sobre o sea, realmente qué es lo que estás explicando, porque pues hasta ahorita me acabo de unir porque no me había podido unir antes, entonces mi pregunta es sobre qué estás explicando. Ah, esta es una clase de tipología textual. Ah, ok. Vale, gracias. Listo, Jimena. Cuéntame, Samuel, ¿tienes algo para decir? Bueno, buenas noches. Buenas noches, pues solamente quería aportar a que los textos expositivos, o pues como aparecen ahí, pues tienen la función de divulgar, como los textos, como por ejemplo, periodísticos, también pueden ser textos históricos o como pues libros así como de historia de Colombia o del mundo. Y pueden ser textos científicos como tú lo acabas, pues como está ahí y ya. Listo, Samuel, muchas gracias. Bueno, chicos, entonces, hay algo que quiero aclarar. Bueno, que igual vamos a definir un poco más adelante. Bueno, hagamos primero este ejercicio. Vamos a leer estos textos y vamos a lo que son dos, pero solamente vamos a hacer el de uno porque no nos alcanza el tiempo. Bueno, hagamos este. Entonces, vamos a leer los textos y vamos a pensar en cuál de las palabras que están ahí son sus propósitos comunicativos. Dice, bueno, no me gusta más esta. Me gusta más esta. Entonces dice, la fotosíntesis es el proceso en el cual la energía de la luz se convierte en una energía química en forma de azúcares. En un proceso impulsado por la energía de la luz, se crean moléculas de glucosa y otros azúcares a partir de agua y dióxido de carbono, mientras que se libera oxígeno como subproducto. ¿Cuál pondrían de todas estas? Pongan ahí por el chat, ¿cuál pondrían de todos estos propósitos? Por ahí dicen informar, explicar. ¿Será que informa o será que explica? ¿Cuál sería la diferencia? Desarrolla, cuéntamelo. No, Más que nada explicativo por la parte de que no nos está diciendo de que no nos está informando sobre la fotosíntesis, no nos está explicando cómo es que funciona la misma, no simplemente nos está informando que la fotosíntesis existe y que la planta la tiene, sino que cómo es que pasa eso, una explicación más a profundo. Ok, muy bien. Entonces nos aclara un cómo, explica un concepto. Más que decirnos cosas de la fotosíntesis, información, que este texto, si no estoy mal, creo que sacado de Khan Academy, ya no me acuerdo dónde lo saqué. Sí, de Khan Academy. Entonces sería un texto expositivo. Y entonces no sé si ustedes han alguna vez estudiado con Khan Academy, es una plataforma educativa que les recomiendo mucho, es gratuita, que tiene cursos súper interesantes. Entonces, justamente Khan Academy tiene como videos y textos, entonces como que le va haciendo unas explicaciones a veces como en artículos. Chicos, tengan cuidado, pues como que hagan buen uso del chat, porque si alguien como dice algo importante, pues luego como que no lo puedo leer. ¿Listo? Entonces, lo que les decía, Khan Academy tiene como textos explicativos en los que les va explicando uno dependiendo del curso. Si, por ejemplo, uno toma un curso de química o de física, le va explicando a uno los conceptos. Entonces, muy bien.
Sería explicar. Luego, entiendo la alegría de muchos venezolanos frente a la captura de Maduro, un dictador abominable, y ojalá esta crisis favorezca la transición democrática en el país hermano. Pero no parece que vaya a ser así. Las intervenciones militares de Estados Unidos en el pasado para derrocar dictaduras y supuestamente favorecer la democracia, como en Afganistán, Irak o Libia, han tenido resultados catastróficos. Listo. Sería criticar. Entonces, ¿qué tipo de textos de las 3 tías creen que sería? Argumentativo, muy bien. Que sería criticar. Enseguida se metió en el armario y se encontró entre los abrigos. Había allí, sobre todo, abrigos de piel. Y para Lucy, espérenme, para Lucy, nada había tan agradable como el olor y el tacto de la piel. Avanzó un poco más y luego un poco más, todavía con los brazos extendidos para no chocar con el fondo. Esperaba sentir la madera contra la punta de los dedos, pero no sintió nada. ¡Qué armario tan enorme!, pensó Lucy, siguiendo adelante. Entonces notó que lo que crujían sus pies ya no era la madera dura del suelo del armario, sino algo blando, frío y quebradizo. Narrativo, muy bien. Entonces, probablemente sería entretener. ¿Alguien reconoce cuál es la novela que hay aquí? Narnia, muy bien. Sí, son las crónicas de Narnia. Listo. Bueno, por temas de tiempo no vamos a hacer los dos. Entonces, hablemos primero entonces del texto narrativo, que es La tía chismosa. ¿Listo? Entonces, La tía chismosa es el texto narrativo que, como les decía, nos va a narrar o contar una historia, ya sea real o ficticia, en la que ocurren hechos a unos personajes. Entonces vamos a tener algunos elementos, unos personajes en un tiempo, en un espacio o un lugar, en una sucesión temporal que a veces no puede ser tan claro en el IFES, porque igual también pensemos que el IFES nos pone, puede ser fragmentos de novelas, entonces no vamos a tener todo lo que ocurre en la novela, no lo vamos a saber, o pueden ser un cuento corto que quizás le podemos seguir más el paso del tiempo. Entonces depende de qué tipo de fragmento tengamos en la prueba IFES. Y tenemos un cambio, una transformación. ¿Listo? Entonces, yo les decía que obviamente uno pensaba que el texto narrativo tenía como intención narrar, pues porque valga la redundancia, se llama narrativo, ¿sí? Pero también tiene otras, pongámoslo así, como otros subtipos de intenciones. Porque un texto narrativo, además de narrar y contarnos una historia, nos pueden contar una historia con un objetivo específico, ¿sí? Entonces, claro, uno se puede leer, por ejemplo, Harry Potter. Uno se puede sentar a leer Harry Potter, las crónicas de Narnia. Esperen, toma agua. No exactamente, Samuel, ya te digo por qué. Entonces uno se puede leerse, no sé, un romance, ahora que hay mucha gente como que, ¿cómo es que le dicen? Dark romance, sí, que se leen cosas cuestionables, pero bueno, es de lectura cada quien, ¿no? Usted se puede meter a Wattpad a leerse una novela, ¿sí? Pues, bueno, digamos así, una novela, un libro, entre comillas. Cada quien, es que cada quien, pero ¿quién no lo ha hecho? Y uno se entretiene, ¿no? Se queda hasta las 3 de la mañana ahí pegado. Por entretenimiento, porque estaba parchando, porque estaba aburrido, porque estaba procrastinando, en vez de hacer ese simulacro, usted sabe que tiene que hacer ese cuadernillo, que no quiere, pues usted se queda leyendo ese libro, que en ese momento chévere, rico que usted lea, pero hay momentos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos libros que nos entretienen. Ahora, ¿por qué todos los libros nos entretienen? Porque hay libros que no son para el entretenimiento, ¿sí? Y eso es algo debatible, ¿sí? Porque hay gente que dice que el arte y la literatura no son solamente para entretenimiento. Ahorita me acuerdo cómo es que se llama este man que es muy famoso, que es español, que a cada rato se la pasa hablando del Quijote, no me acuerdo en este momento el nombre.
pero justamente tiene un video, sí, sí, y bueno, no voy a decir lo que dice ahí porque tiene palabras algo explícita, entonces, pues ya que estoy frente a muchas personas no lo voy a decir, pero hay justamente un fragmento que él dice que, que el arte y la literatura no son solamente para entretenimiento. Y pasa, por ejemplo, con estas obras que 1984, o sea, si usted se siente muy entretenido por una obra así, pues cuestionable. Sí, nos puede parecer chévere, pero el objetivo no solamente que usted se siente como cuando se pone a leer Wattpad o se pone a leer estos romances, que usted se deje llevar en un mundo y se sienta feliz, sino que es una crítica a un modelo, ¿no? Tengo este momento, es que no me acuerdo. Bueno, por ejemplo, este libro de La vegetariana, que fue quien ganó recientemente el Nobel de Literatura, ¿sí? De esta mujer coreana, que en este momento no me acuerdo el nombre, es un libro incómodo de leer para algunas mujeres. Hay también libros, por ejemplo, en este momento, hay un libro como que es fuerte la narrativa porque trata como de que ya no hay animales, entonces tienen que comer carne. Si no hay animales, ¿qué carne nos vamos a comer? Pues la carne humana, sí. Entonces, es como un poco incómodo, pues porque quien se quiere entretener con una obra que luego critica como un modelo, sí. Es fuerte. Yo no me lo he leído, me lo he pensado leer, pero es que yo siento que es como, que es como fuertecito. Por ejemplo, yo el año pasado me leí una obra que se llama De la obra Restrepo, Los Divinos. Yo no sé si ustedes alguna vez escucharon este caso de este abogado que salió de la Javeriana, creo, de la Javeriana, si no estoy mal, de Bogotá. Bueno, en todo caso era un abogado ya respetable, ¿no? Hijo de papi. Y cometió una atrocidad, llamémoslo así en ese eufemismo, para no ponerlo aquí, una atrocidad contra una menor de edad de un barrio de Bogotá pobre, ¿sí? Y la obra trata un poco acerca, Cadáver exquisito, gracias Samuel, trata justamente hablando de ese tema. Si uno se entretiene con esos temas, pues la obra es densa, está muy bien escrita, es lo máximo que puedo decir, pero no es algo para entretener. Y es una novela y narra, pero no narra con el sentido de entretener, ¿sí? Puede criticar, puede enunciar, puede hablar de temas, como Satanás, de temas delicados, que no son lo mismo que yo sentarme a leer El Señor de los Anillos, ya me acordé, como a leerme El Señor de los Anillos, como a leerme Harry Potter, como a leerme ese romance, ¿cómo es que se llama? Ahora hay esta novela que está como o sea, son como, está en Amazon es el Prime, como de que los chicos son este deporte como de hielo, ahora se me olvidó. ¿Hockey? No, hockey no es. Bueno, que las portadas son como, sí, no sé. No, patinaje no. Esto como que es como fútbol, pues no es fútbol, pero es sobre hielo, hockey. Sí, porque, sí, algo así, como fuera del campus, algo así, algo con campus, no, Harry, no. Bueno, en todo caso, las novelas de romance son muy, pues yo las he visto como en muchas librerías, ¿no? La portada de el jugador de hockey, no sé cómo se pronuncia, off campus, son muy leídas, ¿no? No es lo mismo sentarme yo a leer esto que lo que yo les decía, Cadáver exquisito, imagínense, no, son ambas novelas, pero no tienen la misma intención, ¿sí? Entonces, claro, también hay novelas que nos ponen a chillar, a aguar el ojo, ¿sí? Ya sea porque son muy tristes, son muy terribles, o porque son muy emocionantes, porque uno se alegra mucho, porque uno se emputa mucho, ¿sí? Porque uno, sí, que uno cierra el libro y uno dice, estos hijos, ¿por qué están haciendo esto? Este personaje, ¿qué le pasa? ¿Sí? Me pasa mucho, por ejemplo, con Muy poca vida, es que se llama en español A Little Life. Muy triste el libro. Yo a veces me enojo con hasta el día de hoy no me lo he leído, no me lo he terminado de leer, pues porque es largo y es denso, pues porque el personaje tiene problemas autodestructivos, ¿sí? Tiene problemas de depresión, tiene traumas,
tiene muchos traumas y tiene un pasado denso. No, o sea, a Little Life es que le queda en pañal. O sea, si usted quiere llorar, sufrir, si tiene ganas de sufrir, porque hace rato no sufrí, a Little Life es una antes y un después. Pero si usted tiene algunos problemas psicológicos con esto, yo no se lo recomiendo, ¿listo? Consúltele a su terapeuta, a su psicólogo, porque es un libro denso en esos temas. Mientras que, por ejemplo, cuando estábamos chiquitos, nos ponían a leer estos libros como La liebre y la tortuga, ¿sí? Que tenían lecciones para nosotros, ¿sí? Para enseñarnos cosas, ¿sí? Por ejemplo, Caperucita y el lobo, ¿no? De no estar ahí siguiendo a extraños, de que si usted se va de su abuela, usted no tiene por qué decirle, hablar con un lobo, pues porque hay tan bonito, porque me va a acompañar. No, usted se va recto por donde su abuela o el lobo se la va a comer, ¿sí? Eran cuentos, pero detrás de esos cuentos nos daban unas enseñanzas, ¿listo? Entonces, segunda enseñanza, dije como enseñanza como 3 veces, segunda enseñanza aquí, aparte de que los textos no solamente son párrafos, los textos narrativos son más que para narrar. Listo. Entonces tenemos una estructura, inicio, nudo, desenlace. En el inicio entonces nos presentan a los personajes, dónde vamos a estar, con quién, ¿sí? Volviendo al término del chisme, de la tía chismosa, ¿sí? ¿Cuáles son los involucrados en el chisme? ¿En dónde ocurrió el chisme? ¿Cuáles fueron las circunstancias en las que ocurrió tremendo chisme? ¿En qué tiempo? Si fue en la noche, en la mañana, ¿sí? Como buen chismoso usted tiene que estar pendiente de esas cosas. Ahora, como todo chisme bueno, siempre tiene que haber algo fuerte. Eso fuerte no siempre tiene que ser un problema. Puede ser algo, no sé, el personaje se fue a viajar, ¿sí? Vivió toda su era, esos típicos clichés, ¿no? De la personaje o el personaje que empieza, así como los animes, siempre está el prota, como le dicen, que le pasa algo dramático, algo le tiene que pasar. Puede ser desde que se mudó a otro país, como que de la nada tiene un nuevo poder, la cagó en algo, pero algo dramático le ocurre. Eso es el mundo. Y luego, ojalá en algún punto resuelva eso. Puede que lo resuelva positivamente, como puede que lo resuelva negativamente. Eso ya depende de la historia. Entonces, tenemos entonces unos personajes en ese chisme. Tenemos los personajes primarios, los personajes secundarios. Tenemos al protagonista y tenemos al antagonista. Aquí hay una pregunta: ¿cuál es la diferencia entre un antagonista y un villano? Porque no son lo mismo. Cuéntame, ¿cuál sería la diferencia? ¿Las motivaciones? Exactamente, ¿cuál sería de lo de las motivaciones? Muy bien. Entonces, el antagonista, como dice ahí, sería la contraparte del protagonista. Pero no quiere decir que el antagonista necesariamente sea un villano, porque como dice la palabra villano, viene de vil, que sería como vil. Vil es como de malo, ¿no? Entonces, un villano, Nicolás, ¿qué cuentas? Un villano, no sé qué estamos contando, un villano hace cosas que se pueden considerar malas, ¿no? Entonces, por ejemplo, un asesino serial, ¿sí? Yo, por ejemplo, a veces, ustedes han visto la serie de Hannibal, hace cosas muy cuestionables, Hannibal Lecter. pero yo lo defiendo, a capa y espada en la serie. Él no hizo nada, como dice el audio, él no es un chico malo, solo quiere ser el mismo. No, mentira, sí es un chico malo, no quiero que me invite a ninguna cena, pero es un villano, ¿sí? Pero hay veces que hay antagonistas. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo con Betty la Fea. Yo digo que aquí la mayoría nos hemos visto Betty la Fea, ¿sí? En mi percepción, el villano de la novela era, ahora se me olvidó el nombre, bueno, Armando, empecemos por Armando,
Y segundo, ay, ahora se me olvidó el nombre del otro. El hermano de Marcela. Bueno, Mario también. Mario, Daniel. Daniel era un tipo malo, o sea, era una porquería. Era una porquería. No, ay, Nicolás, como, ay, no, Nicolás es corazoncitos para el Nicolás de Betty la Fea. ¿Sí? ¿Sí? Claro, Daniel era un paspi, ¿no? Es bonito, pero era una porquería de man. Al igual que Mario también era una porquería. Y al igual que Mario también una porquería, que luego los quisieron redimir, eso ya es otra cosa, pero ambos tres porquerías, viles. Ahora, por ejemplo, aquí Valerie me pone a Marcela. A mí no me parece que Marcela es tóxica, pero Marcela tiene sus razones para ser tóxica con una persona como Armando Mendoza. Claro, nadie la obligó a quedarse ahí tantos años. Pero más cuestionable que Betty se haya metido en una relación en la que prácticamente ya se iban a casar, ¿no? Entonces, mucha gente, yo pienso que la diferencia sería en que Marcela es una antagonista porque toda la vida está en oposición a la protagonista, que es Betty. ¿Sí? Toda la novela están en oposición, pero no siento que Marcela sea un villano. Entonces, esa es mi diferencia, ¿sí? Entre un villano y un antagonista. Yo siempre hago el ejemplo con Marcela, justamente. Alguien puso una pregunta. Ay, yo dejé de presentar, ¿qué pasó? No sé, pues ustedes pueden pensar que yo los estoy ignorando con el simulacro, pero no tengo idea. Entonces, toca que, bueno, sí los estoy ignorando, pero ahora sí estoy ignorando, pues porque, por ser villana, pero porque no tengo, la verdad, idea, ¿sí? Yo creo que ustedes deben estar en algún grupo, si algo le pueden escribir a León o a las otras vías que tengan de comunicación con los administradores, con los admins, porque, no sé, yo le escuché un pedazo a León, algo de que iba a ir hasta mañana, pero no sé qué iba a ir hasta mañana, creo que era algo con el simulacro, ¿sí? Y en este momento creo que León no está acá. Esperen, miro, no creo que esté porque si no ya hubiera hablado, ¿sí? Entonces, no sé, chicos. Listo, y tenemos un narrador. Importante lo del narrador, porque si es texto narrativo, es muy probable que usted le pregunten por narrador. Entonces, ¿por qué es importante? Además de que sí, de que la charla está muy buena, ¿para qué yo quiero saber tipología textual? En la prueba saber, pues primero porque usted le preguntan constantemente que cuál es la intención del autor. Si usted cuando leyó el texto ya identificó, ay, esto es un texto narrativo, usted tiene que saber dos cosas que le pueden preguntar. Le pueden preguntar que cuál es la intención del autor o le pueden preguntar qué narrador. Entonces usted está leyendo, usted tiene el simulacro, ¿no? Se le entregan el cuadernillo, el diálogo, unas hojitas. Y usted llega a lectura, y usted ve que hay guiones, ahí usted dice, hay guiones, hay diálogo, probablemente eso sea un texto narrativo. Y usted de alguna, o sea, se predispone antes de la lectura y usted dice, yo tengo que estar pendiente del narrador y de la intención. Pues con el texto narrativo quizás no le preguntan mucho la intención. Pues ¿por qué? ¿Qué le van a decir? ¿Cuál es la intención del cuento? ¿Narrar? Casi no hacen esa pregunta, la verdad. Simplemente le preguntan lo que le digo. Usted tiene que estar en el chisme. Entonces le preguntan, que fulanito y sotanito estuvieron haciendo esto en tal lugar. Y le preguntan cosas tan fáciles que usted tiene que volver al texto, verificar que estuvieron en Guadalajara. Y contesta, pues, la pregunta que dice, ve Guadalajara. Ese tipo de cosas. Pero también tiene que estar pendiente del narrador. Eso es algo muy importante. Entonces, hay dos tipos, bueno, hay 4 tipos en realidad de narrador. El IFES le puede poner estas palabras, sí, apuesto que si es un narrador eficiente, que si es un narrador testigo, que si es un narrador protagonista, bueno, lo de protagonista sí no lo he visto. Y hay dos, pues expliquémoslo. Hay narradores en primera persona, entonces, ¿cuál sería la primera persona? ¿Qué recuerdan de qué es la primera persona? Si se ve borroso, es que a mí me encanta ponerlo borroso para que ustedes no estén leyendo ahí las diapositivas.
Del yo, muy bien, del yo. Entonces, el primera persona es cuando yo conjugo en el yo y en el nosotros, porque claro, está el yo singular, o sea, el primera persona singular que es el yo, y el primera persona plural que es el nosotros. Porque en el nosotros estoy metida yo y los demás, pero estoy metida yo. Entonces, el nosotros también es primera persona. Lo segundo, entonces, que forma parte de la historia, ¿sí? Por eso puse esta perspectiva. Y puse aquí como esto porque a veces como que en el anime uno como que le va narrando como desde la perspectiva del protagonista, ¿no? Entonces uno sabe las cosas según la perspectiva del protagonista. Luego tenemos que nos va a contar los hechos desde su experiencia personal. Y tenemos dos tipos de narradores en primera persona. El protagonista, ¿sí? Imagínense que usted se levanta. Es algo muy divertido, como ya han visto como que hay veces como que, por ejemplo, si le pusieran una cámara en su habitación o en su cabeza todo el momento y estuvieran transmitiendo ese show en la televisión nacional, ¿sí? Entonces usted va, todo está en su, si usted se pone a pelear con su mamá, eso aparece. Si usted se pone a estudiar, eso aparece. Si usted va al gimnasio, eso aparece, ¿sí? Todo está en su perspectiva del yo, de usted, en este caso, ¿sí? Entonces, usted es el personaje principal y todo ocurre según su perspectiva, ¿sí? Entonces, las cosas con el protagonista es que son, pues primero están conjugados desde el yo fui, yo hice, estaba en el salón, me gritaron, me sentí atacado, ¿sí? Entonces, todas las vivencias y todos los sentimientos y todos los pensamientos están en torno al protagonista. Ahora, no sé si se han visto la película de Truman Show, muy buena película, si no se la han visto, tiene que ponerla en su lista de películas, le va a encantar, bueno, no sé si le va a encantar, pero yo creo que una de las mejores películas que tienen mejores finales de Truman Show, ¿sí? El show de Truman. Entonces, justamente en el show de Truman, al protagonista, o sea, todo él tiene un show, ¿sí? Entonces todo, bueno, esto no es un gran spoiler porque no se da como muy pronto cuenta de la trama, ¿no? Pero, o sea, no es como él, tiene un plot twist. Entonces, le voy a spoilear que él como que le han televisado toda su vida, ¿sí? Entonces, él es como, por eso lo puse ahí como un ejemplo de un tipo de narrador protagonista. Entonces, miren, por ejemplo, así he vivido solo, este es un texto del IFES y justamente nos pregunta que el narrador, aquí sería el narrador lo vivió, es un fragmento del Principito que ha salido en el IFES. Entonces, así he vivido, miren cómo está conjugado el verbo, solo, sin nadie con quien poder hablar verdaderamente, estaba más solo que un náufrago, oí una simpática vocecita de un brinco, me puse de pie, todas las cosas están ocurriendo en primera persona y como él es solamente, él está diciendo lo que está viviendo, él pues es el protagonista. Hay veces que tenemos primera persona, pero no es el personaje protagonista y eso es cuando es el testigo. Entonces piense que usted tiene como un acosador, un stalker, ¿sí? ¿Se han visto la serie de You? De Netflix, que él se obsesiona con una mujer e instantáneamente le sabe todo, todo, así como usted está que, no mentiras. No, era joda, eso no se hace. Entonces, algo así, parecido. Imagínense que usted está saqueando y usted cuenta la historia, ¿sí? Entonces, hay una primera persona, pero él no es el personaje principal, sino que es el personaje secundario. En este momento no recuerdo algo que haya salido así en el IFES, o que sería difícil ponerlo en un fragmento, o sería un texto un poco confuso. No digo que no se pueda, pero hasta el momento no ha salido un texto con este tipo de narrador. Sí, puede ser. No he visto la película, pero sí, algo así. Entonces, miren, hay un ejemplo que me gusta mucho. Ay, no apareció acá, ¿qué pasó? No salió. Espérenme, es que eso lo tengo en otra diapositiva. Bueno, no lo voy a buscar, pero este libro de
se me olvidó el nombre. El Gran Gatsby es que se llama, el Gran Gatsby. ¿Se han visto la película del meme? ¿Has visto el meme de DiCaprio? Bueno, Leonardo DiCaprio es un meme siempre, pero este meme como que levanta la copa, esperen, lo busco. ¿Sí? ¿Se han visto el meme? Bueno, ese de acá es acá de la película del Gran Gatsby. En el libro, esa película está basada en un libro que se llama El Gran Gatsby, así como la película. Y el libro, pues trata, justamente, ¿qué trata? ¿Qué trae el libro? Pues de Gatsby, ¿no? Que es un tipo súper rico, es un magnate estadounidense, pero el libro lo narra su vecino, porque es que Gatsby hacía fiestas así como muy estrambóticas, invitaba a todo el mundo y eran súper grandes, entonces el vecino siempre estaba invitado, pues porque vivía al lado. Entonces, el vecino nos va contando, en este momento no me acuerdo cómo se llamaba el hombre, el vecino, no me acuerdo en este momento, pero el vecino nos va contando todo lo que le ocurre a Gatsby, ¿sí? Él no es el protagonista y la historia no se centra en el que narra, porque él es el vecino, pero nos va hablando de Gatsby, que sí es el protagonista, pero está narrado en primera persona, ¿sí? Ese es un ejemplo de un libro narrado en primera persona, narrador testigo. Luego tenemos las tercera persona, esto vamos a omitir, que usan entonces el él, ella, ellos, que no participan en la historia. Es como si hubiera ¿se han visto esas bolas de nieve? Unas bolas de nieve de Navidad. Imagínense que usted tiene una bola de nieve así súper grande, súper bonita, súper compleja. Y usted está arriba viendo todo lo que pasa. Imagínense que hay gente ahí viviendo en esa bola de nieve, ¿sí? Pasan cosas. Entonces es como si usted fuera una especie de dios de esa bola de nieve. Y usted sabe todo lo que está pasando. Claro, hay dos tipos de narrador en tercera persona. Los narradores que son justamente como dioses, porque lo saben todo de todo, saben lo que usted está pensando, saben sus sentimientos, sus pensamientos, pero hay narradores que no. Entonces son narradores observadores. Entonces tenemos el narrador omnisciente, que es como si fuera el profesor X. Se han visto que, bueno, no sé si han visto X-Men, pero el profesor X puede leer mentes. Entonces es una especie, porque ¿cómo sabemos básicamente cuando es un narrador omnisciente? Pues aparte de que está en tercera persona, uno sabe lo que esos personajes piensan y sienten. Real, o sea, en la realidad uno no podría saber lo que están pensando y sintiendo esos personajes a cada rato. Pero el narrador omnisciente lo hace. Entonces, casi siempre esto es en narraciones ficticias, ¿sí? Sí, es como un dios, porque uno dice, ay, el dios, por ejemplo, el dios cristiano, ¿sí? El dios de la mayoría aquí, de la religión de la mayoría, pues es un dios que uno dice que es omnisciente ni presente, ¿cierto? Pues digo de la mayoría aquí porque no estoy informada del resto de religiones. Entonces no sé si funciona lo mismo para el Islam, pues con el Islam es básicamente prácticamente el mismo Dios, pero no sé si funciona lo mismo para el budismo y todo el resto de religiones. ¿Listo? Bueno, aquí algo que también quiero decir. El tipo de narración, ¿por qué un autor usa narrador o otro narrador? O sea, es la misma vaina, ¿para qué? Es el estilo. Entonces, el tipo de narrador también depende de cómo usted percibe la historia. Pasa mucho con los narradores en primera persona, que uno siente una cercanía más con los personajes. Eso puede ser entonces bueno para autores que quieran conmoverlo a usted, ¿sí? Que quieran, por ejemplo, en 1984, en este momento, si no estoy mal, es un narrador en primera persona. Si no estoy mal, entonces uno como que se siente más en la historia, en la trama, en lo que está pasando en esta distopía. Y, por ejemplo, yo también una vez me leí, es un thriller, y yo venía, o sea, el tema va con que hay un doctor, un psiquiatra, si no estoy mal, no es un terapeuta, es un psicólogo, hay un caso súper, que fue como súper mediático, ¿sí? Que una mujer mató a su esposo y le dio no sé cuántos tiros. Entonces, este psicólogo se siente muy atraído como clínicamente porque
la mujer quedó en un nudismo selectivo. Entonces él dice, no, yo la quiero terapiar para ver qué podemos sacar de ese caso. Es un caso que a mí me interesa clínicamente, que me interesa para mi profesión. Y yo me creí toda la historia que este doctor me dijo, porque estaba narrado en primera persona. Todo era en la perspectiva de él. Todo era en la perspectiva de él. Y luego me dieron en el prólogo, si no estoy mal, que es el último capítulo, no, sí, en el epílogo, perdón, epílogo o prólogo, que siempre me confundo. No, epílogo, ¿cierto? Porque el prólogo es epílogo, sí. Creo que es epílogo. Entonces, en el epílogo, que ese suele ser el último personaje, todo me lo cambiaron, todo, y yo quedé, mejor dicho, yo quedé traicionada por ese personaje. Y claro, como toda la narración venía en primera persona, yo solamente estaba viendo la perspectiva de ese personaje. Entonces uno como que tiene una visión limitada. Entonces, claro, en temas así, o en novelas así como de thriller, de misterio, pues es más difícil confiar o, por ejemplo, construir el caso cuando solamente tengo la perspectiva de un solo personaje. Cosas que no pasan en el omnisciente, porque uno en el narrador omnisciente como que ve a los personajes por encima. Entonces uno sabe qué piensan, qué están sintiendo, ¿listo? Y eso, digamos que nos puede generar una amplitud, ¿sí? Por ejemplo, en libros como ¿cómo es que se llama el libro de Game of Thrones? No sé si es la canción de Sangre y Fuegos, que se llama el libro originalmente, creo que así se llama. ¿Saben? Es un mundo muy amplio, es un mundo muy amplio con muchos reinos y muchos lords y muchos personajes. Entonces, narrarlo en primera persona es un poco más denso para un mundo tan amplio. Es más fácil narrarlo, Canción de Hielo y Fuego, gracias, narrarlo en primera persona, ¿sí? Entonces, también es como por eso, por generar cercanía o depende de la historia. Por eso es que cambiamos de narradores, ¿listo? Además de identificarlos, ¿no? Porque sí, porque es estilo, porque me parece bonito. Quizás el omnisciente es el más usado, pero eso depende, de nuevo, de la intención del autor. Y tenemos el observador que está por encima, que aquí no generé, no puse el fragmento, ¿no? Está por encima, pero es como muy pragmático, porque uno no sabe qué están pensando, solamente como los hechos, ¿sí? Bueno, avancemos. Entonces, déjenme un minuto, hagan una sentadilla, voy a traer agua, hagan 10 sentadillas ahí. Y ya comenzamos entonces a hablar de la idea principal y seguimos hablando entonces del texto argumentativo y del texto expositivo. Denme un minuto, ya vengo. Listo, chicos, creo que me demoré menos de un minuto. ¿Hicieron las 20 sentadillas? Entonces, todos los textos, como yo les decía, creo que no hay asistencia, no estoy segura. Sí, o sea, eso como que ya lo hace Meet, creo que sí, eso ya lo genera Meet, entonces no se preocupen. Entonces, todos los textos tienen un tema y una idea principal, era algo que yo les mencionaba al principio del texto. Para ustedes, ¿qué es esa idea principal? O sea, cuando se imaginan una idea principal, ¿a qué lo asocian? ¿Qué asociación tienen en su mente? A una tesis, ok. Vamos a hablar ahorita más adelante de la tesis. ¿Eso podría ser un sinónimo? Sí. A una pregunta. Ok, sí, responde una pregunta. A lo que se repite con continuidad. Me gusta eso, Tomás. Interesante. A lo más importante, ok. De lo que va a tratar.
Bien, bueno, de lo que va a tratar va a ser más que todo el tema. Ahorita vamos a hablar entonces de diferencia entre el tema y la idea principal. Muy bien, eso que dice Tomás me agrada porque digamos que la idea principal va a ser algo que incluso utilizado ese término el IFES, va a ser una idea que está universalmente en el texto. Piensen que de nuevo en los textos discontinuos tenemos párrafos. Aquí nada más hay 2 párrafos, pero en el IFES podemos tener textos más largos, de 7 párrafos, por ejemplo. Todos los párrafos, ¿por qué separamos por párrafos? Separamos por párrafos porque tenemos varias ideas. Como yo les decía, hay que hacer una coherencia y una cohesión. Entonces, en esa cohesión uno no puede acumular todo. Claro, hago siempre un paréntesis. De poder se puede. Lo que pasa es que, de nuevo, nos regimos por unas reglas gramaticales. Entonces, lo que se dice generalmente en esas reglas gramaticales es que lo recomendable es que usted divida sus textos en párrafos y que por cada párrafo haya una idea principal del párrafo. Ahora, todos esos párrafos, yo le decía, ¿no? O sea, si por ejemplo usted en el título me pone la contaminación y en el primer párrafo me habla de contaminación y en el segundo me empieza a hablar de vacunación para los perros y en el tercero me empieza a hablar de unicornios y en el cuarto me empieza a hablar del gobierno de Colombia. Yo digo, wow, qué texto, amanecimos dinámicos hoy. ¿Sí? Entonces, claro, tenemos ideas, pero todas tienen que responder a un tema y a una idea principal. Porque si no estaríamos hablando, sí iba a decir eso, pero no puedo decir eso. Gracias, no, porque tengo un gran público esta noche. luego aparezco por allá funada. Entonces, todo tiene que tener una coherencia. Si no me estás hablando como de 10.000 cosas y yo no sé de qué me estás hablando. Es como cuando uno se sienta a hablar con, no sé, ¿no les ha pasado que de la nada un desconocido como que piensa, tiene una cara como amigable y empiezan a hablar con uno? Pasa mucho en la gente hablando de política. Entonces saltan como en 10.000 temas y uno dice, wow. Y uno tiene unas conversaciones que uno dice, le hablan de los primos y de la herencia y luego le hablan a uno del Frente Nacional y luego le hablan a uno del comunismo y seguidamente le hablan a uno del perro y le hablan a uno de la salud y uno dice, interesante. Es chévere, sí, o sea, para uno escuchar, uno dice, genial. O cuando usted habla con sus amigos, yo no sé si tiene un amigo, espero que sí, que tenga un amigo como que pueda hablar de los ovnis, y pueda hablar del IFES, y luego pueda hablar de la carrera, y luego pueda hablar del drama familiar, ¿sí? Eso es chévere en las conversaciones, pero no es chévere en un texto. No es chévere. Gramaticalmente no es chévere. Porque yo espero que usted aborde un solo tema y una idea principal. Entonces, eso no es idóneo para los textos. Claro, en otros contextos, una conversación que yo me siento a hablar al frente aquí en medio del bus con mi pana, sí, bueno, eso es chévere, pero no es lo idóneo para los textos. Entonces, tenemos que tener una idea principal. Cada párrafo va a tener una idea, sí, pero entonces si yo quiero hablar de contaminación, alguno entonces, por ejemplo, me puede introducir el término de contaminación. Alguno entonces me puede hablar de los datos de la contaminación hace 10 años. El tercero me puede hablar de la contaminación de los datos, las cifras de la contaminación de este año. El último me puede hablar de lo que se puede hacer nosotros en comunidad acerca para mejorar el tema de la contaminación. El quinto párrafo puede ser una crítica a las industrias que contribuyen a esa contaminación. Bien, todos son ideas diferentes. Cada párrafo tiene una idea diferente, pero todos en esta vez ya me responden a una idea principal. ¿Sí me entienden la diferencia? Cada párrafo va a tener una idea, pero todos van a responder a una misma idea, una idea universal, que va a ser la idea principal. Ahora, el término tesis que vamos a hablar ahorita. Yo hablo del término tesis en texto argumentativo, pero, y el IFES también lo suele hacer, pero hace unos años, hace como unos 5 años,
El IFES alguna vez habló de tesis como idea principal en un texto expositivo, ¿sí? Entonces, puede ser que el IFES use el término tesis como sinónimo idea principal, pero lo más recomendable es que el término tesis es solamente para texto, para texto argumentativo, ¿listo? Ahora, ¿cómo identificamos la idea principal? Entonces, primero pues leemos el texto claramente, que es algo que incluso algunos comentan, ¿no? Como que si recomiendan primero leer las preguntas, luego leer el texto o buscar en las preguntas, leer las preguntas y entonces buscarlo en el texto. Yo digo que usted puede leer primero las preguntas si es algo a lo que ya se ha acostumbrado haciendo. Es decir, no se ponga a inventar, a una semana del IFES usted no se ponga a inventar estrategias raras que escuchó en TikTok. Eso es una recomendación. No, es que yo escuché que esta persona que sacó 500 hacía esto así y empezaba por la mitad y luego iba. No, no haga cosas extrañas. Lo que no hizo y no intentó haciendo muchos simulacros y muchos cuadernillos, no lo vaya a hacer el día de la prueba. No se ponga a experimentar. No es que diga, ay, no, es que yo escuché que alguien por allá se hizo un súper batido y se tomó no sé qué, y usted por allá con churri ese día de la prueba. Coma lo de siempre, haga lo que usted estudió, lo que usted sintió, no, pero pasa. Tiene que pensar en que le puede pasar. No vaya a almorzar el día de la prueba. Ay, no, es que yo encontré que una bandeja paisa había al lado de la universidad que me toca presentar la prueba. Y usted nunca come bandeja paisa y usted en la segunda sesión, ahí agarrado de la silla. No, si usted come pollito y le cae bien el pollito de frisbee, coma así un, bueno, no, yo no le recomiendo. Bueno, es que hay veces que me ocurren cosas malas con frisbee. Yo amo frisbee, pero el punto es que no intente nada raro, ¿sí? Hágalo de siempre, tampoco. No se supone que de atrás y arriba no me aseguro el 500. Bueno, eso es algo que hago el paréntesis aquí en la clase. A usted le dan un cuadernillo y le dan una hoja de respuestas. Yo lo que hice, que me sirvió perfectamente, pues porque puede ocurrir, es que yo con el lápiz marcaba la respuesta correcta en el cuadernillo. Obviamente, si usted entrega el cuadernillo, no, es que lo contesté todo bien y usted sacó 500 en el cuadernillo. Lo que usted le revisan es la hoja de respuestas, ¿sí? Entonces, importa lo que usted pone en la hoja de respuestas. Pero yo me di cuenta que yo, por ejemplo, descarté primero la D y luego yo verifiqué que esa D fue la primera que puse y marqué allá en esa hoja de respuesta. Usted puede creer eso. Si fue lo primero que descarté porque esa D apareció en la hoja de respuestas, no tengo ni idea. Mi cerebro en ese momento hizo cortocircuito. Pero entonces yo como lo marqué en el cuadernillo, yo verifiqué al final. Entonces yo cogí la hoja de respuestas, iba verificando. Y pues en mi cabeza más o menos me acordaba de lo que yo había razonado y lo que había puesto, ¿no? Entonces, sí, rayen el cuadernillo en especial para poner su opción de respuesta y verificar que en el cuadernillo lo que ustedes pusieron. Claro está que si usted como que va a empezar a cambiar todo, lo que le digo, no se ponga a intentar cosas. Pero si usted siente que va a empezar a cambiar todas las respuestas y luego se va a sacar la mitad va a sacar 200 porque luego se puso inseguro, pues entonces no lo haga. ¿Listo? Yo, pues, lo hacía porque yo dije, eso voy a marcar y con eso me quedo. ¿Sí? Y a mí me sirvió, como le dije, porque hay veces que ponían el cuadernillo, perdón, en la hoja de respuestas, cosas que yo decía, yo, ¿por qué puse eso en la hoja de respuestas? Y claro, uno a veces no se acuerda y no puede verificar. Entonces, esa fue una manera de verificar. Cierro paréntesis. Entonces, no se ponga a intentar nada que usted lo vea súper loco porque alguien me dijo que funcionó. Entonces, usted busca el tema general. Ahorita voy a decir la diferencia entre tema y idea principal. Y frente a ese tema, ¿qué nos quiere decir el autor? Entonces, que era una diferencia. Era una diferencia.
Si, por ejemplo, yo siempre hago el mismo ejercicio. Entonces, yo, por ejemplo, vamos a buscar, díganme un periódico. Bueno, vamos a hablar, no, el tiempo, es que el tiempo últimamente está como, qué sé yo, El Espectador, ¿sí? El Espectador es más o menos bien. Vamos a buscar la página del Espectador, que es un periódico. Entonces, miren, esta es la página. Ay, dejé compartir. En vez de poner la otra. ¿Es verdad que por una pregunta mala el IFES va hasta 20 puntos? Sí, puede pasar. ¿Por qué? Pues porque eso lo califican con una cosa que se llama desviación estándar. Desviación estándar, ¿y cuál era la otra? No me acuerdo. En todo caso, es un método y usted puede pensar, ¿por qué se me demora tanto tiempo el resultado? Oiga, no me carga la página del espectador, así está en mi internet, o es que aquí no hay nada. No, como que no hay nada. Entonces usted puede pensar, ¿por qué a mí se me demora la página? ¿Por qué a mí se me demora la página? Porque a mí se me demora el puntaje como 3 meses. Pues porque el IFE le tiene que calificar a todos para que le den su puntaje. Usted puede decir, pero ¿por qué me interesa cómo le va al otro? Solamente, o sea, se puede pensar, no, es que quieren que a todos nos llegue el puntaje al mismo tiempo. Y pues no, pues puede que sí, pero no solamente es la razón. Porque usted le califican en torno a cómo le vaya también a los demás. Entonces, yo siempre digo, por ejemplo, hay muchas veces que hay preguntas estúpidas, entre comillas, ¿no? Entre comillas, fáciles, entre comillas, sí. Digámoslo así, no quiere decir porque para todos no son estúpidas y para todos no son fáciles, eso es subjetivo, ¿no? Pero digámoslo así. Y puede pasar que esa pregunta estúpida y fácil, como la mayoría lo contestó bien, esa pregunta le puede bajar muchos puntos. Es decir, ellos le contestan en torno a cómo le vaya. Si usted contestó una pregunta que a la mayoría le fue mal y a usted le quedó bien, ellos le van a dar más puntos por esa pregunta, porque es que en el IFES no funciona como que esta pregunta vale 5, está 10, está 20. No. Ellos califican en torno a cómo le vaya a la media, ¿sí? A todos. Por eso es que también uno puede ver un puntaje global y un puntaje, no me acuerdo cómo era el otro. Ellos le dan a uno todo un puntaje, incluso usted puede ver cómo le fue en torno a su municipio y en torno a, creo que a la zona, como a la ciudad. Eso le da todos unos datos. Listo, entonces, lo que les decía, ¿cuál sería la diferencia entre un tema? Todos los textos tienen un tema, ¿sí? El texto expositivo, como la noticia es un tipo de texto expositivo, pueden dar un tema. Y el texto argumentativo pueden también tener un tema. Entonces, miren, busquemos aquí las noticias. Bueno, por ejemplo, busquemos lo de Irak. Probablemente esto de Irak es como reciente, ¿no? Esto que pasó con Irak. O busquemos algo de Abelardo. ¿Sí? Si ustedes ven, esperen, busquemos aquí opinión, pues digo algo de Abelardo porque es como el tema reciente, el tema del boom. Miren, los pronunciamientos del ministro de Defensa. Este es un artículo de opinión. Probablemente si buscamos aquí, ministro de Defensa, no sé qué dijo el ministro de Defensa, la verdad no he visto las noticias hace como 2 semanas por mi salud mental. Ministro de Defensa. No sé con qué sale el ministro de Defensa. Bueno, leamos primero el artículo de opinión porque no sé de qué va. Entonces dice, los pronunciamientos del ministro de Defensa, la semana pasada en varias oportunidades, uno de ellos ante el tropo de Telemaire, el ministro de Defensa se señaló de manera clara y contundente que el Ejército Nacional y las fuerzas tienen el deber primordial de defender la Constitución. A hablar de las que hay que las fuerzas del orden van a garantizar la transición. Bueno, probablemente sea justamente también de del posicionamiento que va a tener Abelardo, ¿no?
de la posición, porque ustedes saben que hay todo un tema, bueno, no sé si sepan, eso sí, si escuché la noticia, generalmente el presidente se posiciona frente al Congreso, ¿no? Esto está pactado en la Constitución, pues en una manera simbólica de que el poder administrativo es entregado por el poder civil, los congresistas, el Congreso, ¿sí? ¿Quién escoge los congresistas? La civilización, los ciudadanos. Entonces, por esa razón se hace un posicionamiento de un presidente frente a el Congreso, ¿sí? Como una manera de ver que el poder del presidente es entregado por la ciudadanía. Entonces, bueno, hay todo un debate porque el presidente electo no quiere hacer esto, sino que quiere posicionarse en una ¿cómo se llama? En una base militar en Ptolemaida, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un artículo de opinión, hablando un poco acerca de las pronunciaciones del ministro de Defensa acerca del tema. Y aquí vamos a encontrar una opinión, porque es una columna de opinión, ¿sí? No es una noticia, no nos están informando. Probablemente nos informe de qué dijo el ministro de Defensa, pero probablemente este columnista, que es Gonzalo Mayarino Flores, nos va a dar una opinión acerca de ese tema, ¿sí? Miren que es el mismo tema, pero cuando yo pongo aquí la noticia, aquí, por ejemplo, me van a informar, ¿sí? Me van a informar el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo, no sé qué, pero no vamos a encontrar aparentemente ninguna opinión por ningún lado. Son solamente hechos de lo que aseguró el ministro de Defensa, de lo que se dijo, de los contextos, del contexto de que se dijo. Miren que es el mismo tema, pero uno es un columnista de opinión en el que da una, pues valga la redundancia, ¿no? Una opinión, ¿sí? Acerca de lo que está pasando, y el otro es simplemente una noticia. Ambos tienen el mismo tema, pero ambos no tienen la misma idea principal. Entonces no piensen que tema e idea principal son lo mismo, porque no. Y esta también entonces es una diferencia entre cómo aborda el texto argumentativo y el texto expositivo como la noticia. ¿Listo? Entonces yo siempre hago el ejemplo, pues abriendo algún periódico y mostrándoles alguna noticia, algún artículo de opinión reciente. Listo. Entonces, volvamos a las diapositivas. Entonces, identificamos el tema, ¿listo? Identificamos qué quiere decir el autor sobre ese tema, que suele ser la idea principal. Y esa sería la idea principal. No vamos a hacer este ejercicio porque ya estamos un poco tomados de tiempo, pero entonces aquí hay una diferencia. Entonces, el tema es el asunto en general del texto. Por ejemplo, la deforestación. Suele ser una palabra o una frase muy corta lo del tema. Y no sabemos cómo abordar ese tema. Simplemente es el tema en cuestión. No hay juicios, no hay opiniones, es neutro. Pero podemos tener una idea principal acerca de ese tema, que es lo que el autor va a decir sobre el tema. Entonces, se expresa en una oración completa, por ejemplo, la deforestación pone en riesgo la biodiversidad y contribuye al cambio climático. ¿Sí? Por ejemplo, alguien puede escribir un artículo de opinión, que la deforestación es un invento, que no genera ningún problema, que podemos sembrar más árboles, que no es un problema tan grave como lo hacen ver algunas naturalistas. ¿Sí? Eso puede ser un texto. Ambos tienen el mismo tema, pero miren que ambos no se van a abordar de la misma manera. Como puede haber que encontremos en un texto de biología que me hablen de la deforestación y no nos lo van a abordar de la misma manera. Entonces, esa es la diferencia entre tema y idea principal. Ahora, vamos con la tía criticona, ya que hablamos de esos conceptos. Pues que los dije después del texto narrativo, porque no son tan relevantes en texto narrativo como identificar la idea principal, identificar el tema, pues porque les dije, usted tiene que estar más pendiente del chisme. Pero entonces, como tenemos la tía criticona, usted tiene que ver qué es lo que le están criticando, ¿sí? Tiene que identificar la opinión cizañosa detrás de su tía. Entonces, es importante aquí sí empezar a identificar el tema, no hay link para asistencia,
el tema, la idea principal, y entonces en el texto argumentativo hablamos de la tesis. ¿Qué es la tesis en el texto argumentativo? Oye, creo que yo puedo hacer esto. Esperen. ¿Aparece ahí fijado? Creo que ya aparece. Creo que ya aparece fijado. Así nadie. Ay, mentiras. No sé, hay link. Bueno, ¿cómo espino esto? No, es que no hay link de asistencia y mandan el link. Bueno, ya que está aquí el admin, no sé si es León o no sé quién sea, pero estaban preguntando también por lo del simulacro. Entonces ahora sí pueden preguntar, por favor, gracias. Ya que ya llegó, creo que es León, no estoy segura. Bueno, entonces, chicos, ¿qué saben de la tesis? ¿Qué es para ustedes la tesis? ¿Qué reconocen del término? Dime, Jorge, espérame que no sé si está, creo que ya puedes activar tu micrófono. Sí, yo les dije eso. La tesis es el argumento central. El argumento central. Ok, bueno, argumento. No me gusta la palabra argumento porque es que el texto argumentativo tiene argumentos y tienen otra función. Dime, Sofía. Buenas noches. Yo diría que la tesis como tal funciona como la idea que se quiere llegar a transmitir o a lo que se quiere llegar a persuadir al lector o a la persona que esté leyendo como tal el texto. Ok. Sí, me gusta eso de persuadir. Lo de llegar no sé, porque todos en general comunican algo, pero lo de persuadir me gusta. Bien, gracias, Sofía. Listo, cuéntame más bien. Yo digo que es como la opinión que quiere defender al autor. La opinión, me encanta esa palabra, sí, exacto. Entonces yo siempre digo, la palabra más como que usted se puede acordar más rápidamente con algo que puede relacionar con tesis es opinión. Cuéntame, Samuel. Samuel, bajo el... No, ya se quitó. Pues bueno, pues sé que la tesis tiene bastantes puntos. De pronto podría hacerse el contexto, el comentario que uno tenga sobre el texto que uno haya leído y bastantes puntos que uno tenga eh, para darse y contextualizar y explicar el texto a medida que vas explicando. No estoy entendido. Prácticamente como eso es una tesis. Digo, es una opinión. Esa es la opinión. Entonces, no es cualquier opinión, porque yo les decía que uno puede dar muchas ideas, ¿sí? Es la idea principal del texto argumentativo. Pero como sabemos que es una tía criticona, ¿sí? Pues va a ser una opinión que se va a defender o se va a persuadir o en general que vamos a tener como las características de la idea principal durante todo el texto argumentativo, durante todo el ensayo, durante todo el artículo de opinión, ¿sí? Entonces, a diferencia del texto expositivo, vamos a tener una postura, es decir, que vamos a tener una subjetividad, que era lo que les decía mostrándole la noticia. Aquí el periodista se tiene que apegar a los hechos, a informar los hechos, a explicar los hechos, a darnos un contexto. Puede que haya un sesgo, uno sabe que en especial en el periodismo colombiano, ¿sí? Uno puede coger con pinzas algunos momentos del periodismo colombiano, no voy a decir que todos, porque bueno, hay buenos periodistas, pero en general, cuando uno habla de noticias, tienen que ser cosas objetivas, que se apeguen a los hechos, ¿sí? El texto argumentativo no lo es, entonces vamos a tener una opinión, vamos a tener una postura. Cosas que tenemos que reconocer de la tesis, de la opinión, de la idea principal del texto argumentativo, que no van a ser cosas como, ay, el cielo es azul y 2 más 2 es 4. Sí, van a ser afirmaciones
pero tienen que ser más que todo afirmaciones polémicas, ¿sí? Van a ser además eso, afirmaciones. No, puede ser que el presidente, puede ser que el presidente X cosa. Yo podría creer quizás, no, eso de quizás y puede ser, usted tiene que admitir y adquirir una tesis. Y aquí voy a decir algo, aquí le puedo leer algo, pero en el texto argumentativo no nos sirven los tibios. Tiene usted que, ¿cómo que decir? Tiene usted que tomar una postura, porque es una afirmación. Entonces no nos sirve el quizás, depende del contexto, no, una afirmación. Y como digamos que la intención del autor muchas veces va a ser polémica, porque si yo digo como, no sé, los resaltadores verdes son mejor que los resaltadores azules, quizás nadie va a leer mi texto argumentativo. Pero si yo digo el presidente electo, bueno, no hablemos de presidentes, para no hablar de política. Por ejemplo, si yo digo, no sé, la changua no es rica. La changua no es rica. No, mejor, el ajiaco santafereño no es rico. Bueno, a mí me gusta el ajiaco santafereño. Pero claro, todos los rolos se me van a venir encima, o muchos de los rolos van a decir, ¿cómo así que el ajiaco santafereño, si es una cosa deliciosa, es la mazamorra más rica de papa que tú vas a encontrar? ¿Sí? Entonces, claro, no es lo mismo hablar yo de resaltadores azules versus resaltadores naranjas que meterme ya en la cultura del rolo, ¿no? Eso ya es diferente, es más polémico. Y yo no digo, no puede ser que el ajiaco santafereño en algunos restaurantes, no, yo digo, el ajiaco santafereño no es rico. Y eso de rico es subjetivo. Claro, uno puede decir, el ajiaco santafereño es una sopa. Eso es un hecho. Pero el ajiaco santafereño es rico, esa palabra de rico ya es subjetivo. Entonces, la tesis va a ser una afirmación y ¿por qué digo que no es el argumento principal? Porque en torno a ello vamos a tener argumentos. Entonces, yo puedo decir, el ajiaco santafereño no es rico, o bueno, no voy a decir que es rico, puedo decir como, yo acá le hago la aclaración, porque hay rolo aquí que me encanta, a mí me gusta el ajiaco, es simplemente ejemplo, se me ocurre en este momento. O bueno, me voy a meter con los paisas que son a veces como más delicados que los rolos. La bandeja paisa no es el mejor plato colombiano, ¿sí? Claro, más de un paisa se me tira encima, me dice, no, pero si tiene proteína, grasa, vegetal, tiene frijol, tiene arroz, tiene color, tiene historia. Y es una opinión, ¿no? Pero yo puedo decir no, y puedo argumentar, no, es que tal plato culinario colombiano tiene una mejor preparación, tiene un mejor contexto histórico, está sobrevalorado. Entonces doy mis argumentos en torno a la idea. Yo no lo pago. Entonces, ¿qué dice? Está en llamada. En torno a la idea de que la bandeja paisa no es el mejor plato colombiano, ¿sí? Entonces, en torno a mi idea se van a organizar los argumentos. Por eso les decía que, pues si bien uno puede pensar un poco, yo entendí la idea, ¿sí? De que es el argumento principal, no, ¿sí? Es diferente, porque los argumentos son una parte de la tesis. Entonces, de nuevo, que es clara, que es concreta, que es una afirmación, que nunca duda, que suele ser polémica, que como es una idea principal lo vamos a encontrar apoyado en todo el texto y que puede ser explícita o implícita. ¿A qué me refiero con esto? Puede ser que el IFES le diga, hay veces que muchas veces, porque reconocerla es difícil, el IFES le va a ayudar y le va a decir, mire, supongamos que esta es la tesis, ¿sí? Suponga que esta es la tesis, o esta es la tesis. Si esta es la tesis y le pregunta algo acerca de la tesis, le pregunta algo acerca de algún argumento, cómo ese argumento se posiciona frente a la tesis, ¿sí?
pero puede ser que no esté ahí, entonces que nosotros lo tengamos que, lo que yo le digo, una tesis construida. ¿Por qué? Pues porque hago la aclaración. Puede que el texto original esté en la tesis, pero como los IFE, la prueba IFES nos pone fragmentos, uno dice, a veces dice tomado y adaptado de, entonces muchas veces solo vemos el pedazo y ya, ¿no? Entonces puede estar ahí como no puede estar ahí, ¿listo? Ahora, vamos a saltar esto porque ya nos quedan 10 minutos. Disculpa, Dime, David, no sé qué me está hablando. Disculpa, tenía una pregunta. Era que en los IFES prácticamente a veces hay, en el IFES aparece, a mí lo que más me confunde en lectura crítica es que aparecen muchas palabras que Se te cortó. Si quieres, pónganme las preguntas por ahí. Pónganme las preguntas en el chat, porque es como ya nos queda 10 minutos y me falta hablar de dispositivos. Si ustedes me escriben en el chat, me acortan un tiempo. Yo sí los agradecería. Ahí pueden poner en las preguntas, entonces, como por acortar tiempo. Ahora, como les decía, en torno a la tesis vamos a tener argumentos, ¿sí? Que van a ser las razones que yo voy a justificar o defender mi tesis. Y esos argumentos pues pueden ser diferentes tipos de argumentos. Pueden ser hechos, pueden ser definiciones, pueden ser argumentos de autoridad. Por ejemplo, si yo estoy hablando de nuevo, de la ajiaco, entonces yo cito, por ejemplo, a algún chef, ¿sí? A algún historiador que me hable acerca de X plato y de la importancia del plato que yo estoy defendiendo, o de por qué por alguna razón, no sé, el plato está sobrevalorado históricamente. Puedo poner analogías, ejemplificaciones, experiencias. También yo puedo decir, no, es que en mi experiencia a mí me va fatal siempre con los frijoles. Entonces, el frijol no es un alimento para todos. Entonces, ¿cómo va a ser el frijol me estoy inventando aquí argumentos, ¿no? ¿Cómo va a ser el frijol un plato? ¿Sí? El mejor plato colombiano y tiene frijoles, ¿sí? Eso se lo aguantarán los paisas, pero no cualquiera. Estoy diciendo argumentos, por favor, si hay algún paisa, algún antioqueño, aquí no me funen, a mí me encanta la bandeja paisa. ¿Listo? Entonces, ahora, tenemos diferentes cosas para identificar. Esto nos sirve mucho para saber si es un texto expositivo y un texto argumentativo. Como les decía, yo en los textos argumentativos puedo poner hechos, es decir, si usted ve estadísticas, ve porcentajes, ve cifras, no piense instantáneamente que es un texto expositivo, porque uno dice, ay, no, es que hay cifras y me pusieron que el 50% y me citaron a no sé quién. Sí, el texto argumentativo es como, yo siempre digo que es como un transformer. Él puede poner un pedazo de poema si se le da la gana, puede poner un solo párrafo para hablarme de cifras y estadísticas, para hablarme de economía, aburridos, bueno, no mentira, no sé si a alguien le gustan las cifras y las estadísticas, perdón, estoy molestando, y luego me puede hablar de poesía, me puede hablar de teatro, ¿sí? ¿En qué? En el sentido en que me puede estar argumentando de esa manera, eso depende. Hay autores que les gusta estar tirando así, ser bien cizañeros, sí, ser bien tías criticonas, así como este fue un desgraciado y aparte tenía no sé qué con la esposa y todo le caían mal a este. Hay este texto justamente como de un filósofo que fue un filósofo en la época nazi, que fue un filósofo alemán, y le tira así duro, ¿no? O sea, nadie lo quería, todos lo excluyeron en los libros de filosofía, cosas así. Entonces, claro, eso depende de cómo el autor quiera argumentar. Entonces tenemos, por un lado, juicios de hecho, que son lo que les decía en las noticias, se pueden comprobar, son verdaderos o falsos, que pueden tener datos, hechos, cifras, evidencia, y que no hay una opinión personal. ¿Pueden estar en un texto argumentativo? Sí, pero también son básicamente la base del texto expositivo. ¿Listo? Y luego tenemos juicios de valor.
¿sí? Y el IFES habla mucho de esto de juicios de valor. Como dice el nombre, yo doy una valoración a mi juicio o al juicio de alguien que esté de acuerdo con lo que yo digo, ¿sí? Por ejemplo, un argumento de autoridad. Entonces, no son cosas que se puedan comprobar con hechos. Por ejemplo, no sé, lo que yo les decía, me fue mal en un restaurante con la bandeja paisa, ¿sí? Claro, es subjetivo. ¿Y cómo los identificamos? Con palabras valorativas como bueno, malo, mejor, peor, importante. Este tipo de palabras, digo que es lo más vital para que usted sepa que lo que está leyendo es un texto argumentativo. Si usted ve bueno, malo, importante, necesario, fundamental, rico, no rico, hermoso, precioso, divino, polémico, fundamental, claro, es difícil, ¿sí? ¿Cómo definir lo bueno, lo malo, lo fundamental, lo necesario, lo justo, lo rico, lo asqueroso? Todo eso es subjetivo, es difícil abrir una cinta métrica y decir, sí, son 20 centímetros de rico, son 20 centímetros de necesario. No se puede. ¿Sí? Entonces es subjetivo. Esas palabras, cuando uno las empieza a ver en el texto, que si usted se pone a hacer si usted se pone a ser detallista, usted empieza a encontrar esas palabras. En un artículo de opinión abundan. Usted se pone a ver esas palabras y usted se da cuenta que eso tiene opinión por todo lado. No, pero es que en el primer párrafo me hablaban de datos y de cifras. Sí, eso lo puede hacer el texto argumentativo. Entonces, tengan cuidado con ese tipo de cosas. Oigan, yo no sé si ahorita hay otra clase para saber si puedo seguir hablando. No, mentiras, hay otra clase. Hay clase de matemática, entonces no. Listo. Entonces, bueno, por ejemplo, lo que les decía aquí, este texto. Son 2 activistas de lucha contra el SIDA asesinados salvajemente. Son palabras que uno pone aquí. Entonces, miren, lo de verde son recursos de valoración. Orgullosamente, desgraciadamente, en ambos casos, también la soga, la impunidad se cierne sobre los procesos judiciales. Y aquí, por ejemplo, tenemos la tesis. Conectores, cosas que me han... bueno, los conectores vamos a hablar el viernes. ¿Listo? Y finalmente, vamos a ver si en 2 minutos sacamos tía diplomática, que es muy sencilla, muy cool, la amamos. ¿Sí? Una oración, la tía diplomática. Entonces, ¿qué cosas podemos decir del texto expositivo? Pues primero que es, a diferencia del texto argumentativo, es objetivo, tiene una claridad como la mayoría de textos que esperamos, pues en general, por ejemplo, las narraciones, ¿no? Sí, que me puede confundir el narrador y entender la opinión de alguien es difícil. Pero los textos expositivos van a ser chéveres porque van a ser claros. Claro, hay diferentes tipos de textos. Si yo lo pongo en este momento a leer fisiología cardíaca, usted probablemente no entienda mucho. ¿Sí? Usted va a decir, ¿qué es eso? ¿Sí? Si yo le pongo a leer un artículo científico del genoma en pacientes diabéticos, usted va a quedar loquísimo, ¿no? Entonces, eso pasa con el texto expositivo. Hay niveles de niveles en los textos expositivos. Si usted se lee, por ejemplo, si le pide a ChatGPT una definición, bueno, eso es un nivel 1. Si usted busca en una página, por ejemplo, lo que le decía, Khan Academy, que le explica los conceptos, bueno, pero usted se pone a leer un artículo científico acerca del tema de la fotosíntesis, va a encontrar términos más raritos. Entonces, el texto expositivo va a tener diferentes tipos de públicos. Lo que pasa es que, de nuevo, como estamos en el IFES y como estamos en textos que van a ser lindos, bonitos para todo el mundo, que todo el mundo va, entre comillas, a entender, pues no nos vamos a preocupar porque nos aparezca un texto de fisiología cardíaca, ¿sí? Sino que nos van a aparecer textos muy amigables. Entonces, por eso nos encantan estos textos en el entorno de la prueba. ¿Listo? Van a tener un lenguaje muy formal, muy organizado. Casi siempre se habla en tercera persona, pero pueden haber casos que no. Uso de ejemplos y evidencia. Vamos a tener un inicio, un desarrollo, finalmente una conclusión. Y de nuevo, lo que les decía, lo importante aquí es que entonces vamos a tener divulgativos y especializados. En la prueba vamos a encontrar divulgativos, ¿no? Muchos, por ejemplo, son de ciencia, incluso en lectura hemos encontrado cosas divulgativos de ciencia.
que tratan en general temas de interés. Estos temas, estas infografías de Pictoline son un buen ejemplo. Bueno, y estos no alcanzamos. Entonces, la próxima clase que vamos a hablar de varias cosas, pues la próxima clase, yo no me acuerdo cómo fue que la nombré, claves para resolver lectura, pues vamos a hablar de cosas muy rápidas y puntuales que usted puede resolver en preguntas muy específicas, para que si le aparecen, pues usted sepa cómo abordar esas preguntas. Entonces, pues vamos a hablar de conectores que suelen aparecer, vamos a hablar de cuando le preguntan por el título, de cuando le preguntan por el tema, ¿sí? Ese tipo de cosas la vamos a hablar la próxima clase. Entonces, yo meto estas últimas diapositivas, entonces hablamos de la orgánica periodística, el texto filosófico, el poema, que no nos toma mucho tiempo, entonces lo meto en la próxima clase. Entonces, chicos, creo que ahorita tienen una clase a las 8, no sé si todavía, yo supongo que sí, de preguntas de matemáticas. ¿Listo? Dime, Juliana. Bueno, hay gente con la mano alzada. Espérenme. Cuéntame, Creo Juliana. es que la asistencia se supone que se envió por el chat, pero el chat está desactivado y no podemos entrar al chat. ¿Está desactivado? No sé. Espérame. Pero no pueden copiar el formulario. Listo, ya la volvieron a reenviar. Cuéntame, Valeria. Vamos, no sé. Didier, ¿tienes algo para decir? Sí, profe, vamos a practicar preguntas en la próxima clase. Creo que en esa diapositiva tengo preguntas de ejemplos. En esta tenía, lo que pasa es que como era mucho contenido, pues no sé si se dieron cuenta que me la salté. Pero sí, en esa diapositiva, en el que yo recuerdo, tengo incluida preguntas, ¿listo? Entonces, bueno, chicos, entonces tienen una clase de matemáticas, espero que entren. Sara es muy buena profe, entonces espero que les vaya muy bien. Muchísimas gracias por su participación y por su disposición en la clase. Espero realmente verlos entonces el sábado a las 4. ¿Listo? Que les vaya muy bien. Chao, chao. Me encantó conocerlos. Bye, bye. Chao, chao.